No hay condonaciones. Como Ana Gabriela y también adversarios. ¿Qué le dice esta lista de condonaciones en sexenios anteriores? Pues que ya no hay condonaciones, que eso fue un mal sueño, como una pesadilla, que ya no, que ahora no hay condonaciones. Y tengo también información aquí donde no nos escuchan. Aquí entre nos les digo que están viendo con buenos ojos en el Congreso el que se reforme el artículo 28 para que queden prohibidas las condonaciones. Eso nos va a ayudar muchísimo. Incluso al estar en el artículo 28 y quedar prohibidas las condonaciones, pues ya no hay interpretaciones de que si hubo un temblor y afectó un estado, una tragedia, entonces sí se puede. No, cerrar cualquier posibilidad de simulación y de utilizar este instrumento para beneficio de grupos o de personas, porque es muy injusto que los campesinos, los obreros, ustedes, integrantes de clases medias, comerciantes pequeños, medianos empresarios, todos paguemos impuestos y existan hijos predilectos, hijas predilectas, ahora en el lenguaje de género, del régimen, que no pagan o se les condonan los impuestos. Entonces, eso ya se terminó y el que quede en la Constitución establecido es pues una garantía y ojalá y se apruebe, ya le damos vuelta a la hoja. Es que son cosas distintas. Una cuestión es la devolución, que va a seguir existiendo mediante los mecanismos de Hacienda, y otra cosa es la condonación de los impuestos. O sea, miren hasta para qué usaban la condonación de impuestos. ¿Se acuerdan que entregaron concesiones, hemos hablado aquí, en exceso para la explotación minera? Llegaron a entregar 90 millones de hectáreas, del 40% del territorio nacional. Tenían que pagar un derecho, pero como existía el mecanismo de la condonación, se les condonaban los impuestos y seguían teniendo las concesiones. Al momento que ya se condonan, que ya no se condonan los impuestos, ya esas concesiones las están devolviendo, porque era especulativo. Entonces se pone orden. Es lo mismo de las facturas falsas o de las empresas fantasmas. Se crearon en los últimos años empresas como hongos después de la lluvia, surgieron empresas fantasmas en todas las investigaciones
todo el lavado de dinero para evadir impuestos, eran empresas que tenían como domicilio fiscal terrenos baldíos, casas de personas humildes que ni sabían, o trabajadores de empresas, trabajadores domésticas, accionistas y despachos, porque algunos se preocuparon de que ahora va a ser delito grave y decían, nos van a aplicar la ley, va a haber juicios sumarios del SAT a el juez sin derecho a fianza. No es así, no es así. Aprovecho también para informar. El SAT hace su investigación y la persona que supuestamente está incumpliendo tiene el derecho de informar qué fue lo que compró, por qué esa factura, cuánto le costó lo que compró, dónde está lo que compró, si compró una silla, si compró una mesa, pues tiene que estar la silla, tiene que estar la mesa. Si él fue engañado, pues porque le dieron una factura falsa, tiene que considerarse ese punto de vista. Pero además, luego el SAT tiene que enviar este expediente a la Procuraduría Fiscal y la Procuraduría Fiscal hace lo propio, investiga, y si considera el SAT y la Procuraduría Fiscal de que sí hay evasión, de que sí hay fraude, entonces se presenta un expediente para la Fiscalía General y el fiscal general, en este caso su representante, el Ministerio Público, pues inicia una averiguación y se presentan las pruebas, y si en efecto hay una defraudación, pues entonces sí va al juez, y el juez todavía es el que va a juzgar. Si hay la evasión, pues entonces sí es cárcel sin derecho a fianza. Entonces es un procedimiento. Ahora, si la persona fue engañada, es inocente, pues en todo el proceso se va a demostrar que compró la silla, que compró la mesa, pero en realidad ¿qué cosa es lo que sucedía? No existía la mesa, no existía la silla, eran operaciones virtuales que se hacían en despachos para defraudar, para robar a manos llenas, con influyentismo, porque eso se creó al amparo del poder público, se toleró. ¿Y cuánto deja de ingresar a la hacienda pública de esa manera por esa evasión? Se calcula que hasta 500,000 millones de pesos al año. Entonces, ¿cómo van a seguir así las cosas? No, y que no asusten
Además, el que nada debe, nada teme. Pueden decir ahí la Constitución que es delito grave la corrupción y es delito grave la evasión fiscal y es delito grave el fraude electoral. Pero si no somos rateros, si cumplimos con nuestra responsabilidad, si no somos mapaches electorales, ¿qué nos va a preocupar? Nada. Además, sí se garantiza el Estado de Derecho y se cuidan todos los procedimientos legales y se tiene la posibilidad de recurrir a un amparo si existe un abuso de autoridad. En fin, todo esto es importante aclararlo para que no se apanique nadie, y se entienda de que estas cosas ya no deben de tolerarse. Y si ya no hay huachicol o es delito grave el huachicol, si es delito grave la corrupción, pues que sea también delito grave la falsificación de facturas y la evasión fiscal. Eso es lo que se está haciendo.